Romero es el arquitecto mexicano detrás de la más ambiciosa obra de construcción del actual sexenio. Él, junto al británico Norman Foster, realizaron el diseño del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Yerno de Carlos Slim, Romero es autor también del Museo Sumaya, la Plaza Mariana y el Aquarium Bursa. Él mismo nos cuenta el proceso creativo que lo llevó a imaginar y después a hacer realidad un aeropuerto que promete será irrepetible. Estamos con el arquitecto Fernando Romero, ya lo sabe usted, está a cargo de este proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México junto a Norman Foster. ¿Cómo está, arquitecto? Buenas tardes, gracias por recibirnos. No, un placer estar aquí, muchas gracias. Pues vaya que tienen en sus manos uno de los proyectos, si no es que el proyecto más ambicioso, no solo del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, sino de mucho tiempo en nuestro país. Bien lo dices, es la obra de infraestructura más importante y más compleja que México ha hecho en su historia. Generalmente el programa de un aeropuerto ya es de por sí uno de los programas más complejos en la arquitectura, pero en este caso por la propia escala del proyecto, porque se pensó en el futuro de la operación de la industria, se vuelve aún más sofisticado y complejo el proyecto. En un momento en el que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México actual está saturado, los pasajeros ya no disfrutan el viaje, lo padecen, con retrasos, con problemas de atención, con problemas de congestionamiento alrededor del aeropuerto. ¿Esto puede venir a aliviar también la atención que se da a los pasajeros y la experiencia que ellos tengan en un aeropuerto? Bueno, la experiencia, por supuesto, ¿no? Durante casi 30 años México como país ha tratado de impulsar este proyecto. Este gobierno federal pudo tener las condiciones óptimas para poder tener el control de los terrenos, lanzar un concurso internacional, tener un master plan que permite crecer de la fase 1, que será de 57 millones de pasajeros, con un primer satélite que permite aumentar 10 millones de pasajeros hasta 67 millones de pasajeros, pero el master plan permite crecer hasta 120 millones de pasajeros. Entonces, por supuesto, esta es una inversión hacia el futuro de la comunicación y el futuro del desarrollo turístico económico del centro del país. Pero por supuesto, la experiencia que tienes tú como usuario es la traducción de la arquitectura que se tiene. Entonces, la Terminal 1 y la 2 han sido terminales que se han hecho pensando a corto plazo. La 2 y la 1 pues fue la evolución de distintos momentos históricos que fueron parchando. Sin lugar a dudas, la infraestructura aeroportuaria de la ciudad ha quedado obsoleta hace muchos años y afortunadamente el gobierno ha tenido las condiciones óptimas para poder impulsar y desarrollar este gran proyecto. A veces se piensa que un aeropuerto tiene que ser funcional y no necesariamente bonito o estético. Tú seguramente estarás en contra de lo que digo. ¿Por qué la importancia de lo visual y funcional al mismo tiempo? Bueno, la arquitectura es un arte, pero tiene que resolver un problema. Y el problema se resuelve por su función. Entonces, particularmente un aeropuerto, por los flujos que maneja, millones de pasajeros anuales, es clave que pueda ser realmente un eje central de todo el diseño, la eficiencia operativa. Trabajamos con más de 300 arquitectos e ingenieros en Nueva York, Londres y México. Gente que tiene muchos años de experiencia en la planeación de aeropuertos, Netherland Airport Planners, una firma que ha hecho más de 300 aeropuertos, trabajó con nosotros en toda la planeación. En términos de la estética, para mí la arquitectura es la traducción de un momento histórico. Qué mejor que tener un edificio que se conecta con la historia de la arquitectura de México, pero que además nos proyecta hacia el futuro, ¿no? En ese sentido, el espacio central, con estos grandes claros, hasta 180 metros de claros en columnas, te permite recordar lo que México ha tenido en su DNA, en la arquitectura, desde los aztecas hasta la colonia y pasando hasta la modernidad, cómo nuestra escala ha sido una escala monumental. Y en ese sentido el aeropuerto es un aeropuerto singular, que no es un aeropuerto que se parece a otros aeropuertos en el mundo, sino que se conecta con la historia de nuestra arquitectura. ¿Por qué, arquitecto, es tan complejo hacer un aeropuerto? Bueno, la arquitectura y la infraestructura tienen un momento donde se tocan y tal vez el momento cúspide es en el diseño de un aeropuerto. Un aeropuerto per se es muy complejo por los flujos que conviven adentro de él. En este caso, además, complejo por su escala, un edificio de 1.6 kilómetros, pero también complejo por el subsuelo. Como sabes, era el antiguo lago de Texcoco, que tiene unas arcillas con una capacidad de compresión muy particulares. En ese sentido, el sistema propuesto y la solución de ingeniería es extraordinaria. Consiste en hacer una losa monolítica de concreto que permite al edificio literalmente flotar como un portaaviones en el terreno. Bajo el principio de la compensación, regresaremos el peso de la terminal
equivalente al peso que sustraemos cuando resolvemos la losa monolítica que le permite flotar el edificio. ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, cuando tú vienes llegando a un país por primera vez, te asomas por la ventana, estás esperando ver las primeras imágenes de la ciudad. La aproximación a la Ciudad de México siempre ha sido espectacular por la densidad que tiene, por la topografía que tiene alrededor, las montañas. Entonces, finalmente, el primer momento que ves un edificio y que es un edificio que no se parece a otros edificios, pues ya es una oportunidad para conectar una estructura singular con un país. Después, esperamos que todos los flujos sean muy eficientes, entonces que la experiencia como usuario sea una experiencia de gran confort. Eso es finalmente lo mejor que puedes hacer para alguien dándole la bienvenida, claro, ¿no? Cuando alguien va llegando a la terminal, va a llegar y va a tener pasillos extraordinarios, muy buena luz, va a llegar a unos espacios muy generosos, va a pasar migración, va a encontrar su equipaje y después va a salir una plaza que tiene unos grandes jardines y va a haber una gran fuente. Entonces, una plaza extraordinaria para cualquier aeropuerto en el mundo, donde tendrás una gran funcionalidad en la forma en la cual tú te aproximas tanto al transporte público como privado, como un eje central que te lleva a un futuro metro y también a una central internodal donde hay camiones, buses. Entonces, finalmente se ha buscado el mayor confort para la gente que llega. Para la gente que va saliendo, pues es una experiencia singular que nos parece a otros aeropuertos por la dimensión de los espacios, por la amplitud, por la luz natural, pero también por cómo nos metimos a analizar cada uno de los momentos de un aeropuerto. La experiencia de volar es mágica porque es finalmente llegar a otro lugar, en otro tiempo, en otro espacio, en otra cultura. Entonces, volar seguirá siendo una de las cosas más especiales que puede hacer el ser humano y al final la experiencia de volar siempre culmina e inicia en un aeropuerto. Entonces, claro, al final, nosotros sí pensamos que es una de las obras más poderosas de la arquitectura. Y en ese sentido fue un gran privilegio poder trabajar para México un proyecto de un aeropuerto. ¿Fue la mejor elección de la zona para construir este aeropuerto? A mí no me cabe duda. Gente que tiene menos conocimiento o otros intereses siempre ha cuestionado la ubicación, pero a nosotros nos queda la menor duda. La empresa Mitre, que es una empresa especializada en la planeación de aeropuertos internacionales, trabajó ampliamente en este terreno durante incluso 2 sexenios, haciendo distintos master plans, y para nosotros este es un master plan ideal para el futuro del crecimiento de la aviación en el país, ejemplar a nivel mundial, el segundo aeropuerto en construcción después del de Estambul, en términos de escala en esta primera fase 1. Entonces, a mí no me cabe duda que es la mejor ubicación por la proximidad a la ciudad. Siempre hay cierta resistencia a proyectos nuevos y además de tal envergadura, pero tú tienes la plena seguridad de que esto no va a traer ninguna consecuencia ni al medio ambiente, ni a la Ciudad de México, ni a la movilidad del municipio, por ejemplo, porque una cosa es la movilidad adentro y otra cosa también es la movilidad afuera, ¿no? En las vías de comunicación, transporte público, etcétera. La Terminal 1 y la Terminal 2 reciben 41 millones de pasajeros anuales el año pasado. Ese flujo ya está llegando a la Ciudad de México. Está llegando una infraestructura que no tiene una capacidad idónea a recibirlo ni por seguridad ni por capacidad operativa. Si podemos hacer una nueva infraestructura donde llegue esa cantidad de pasajeros, pero que permita con mucho mayor seguridad, porque tenemos pistas de operación simultánea, recibir el crecimiento proyectado de la industria en los próximos años, pues finalmente estás hablando que el problema, digamos, o el gran reto de toda la infraestructura que ya requieren las aeronaves sigue siendo el mismo, nada más que con una infraestructura de mayor seguridad. Entonces, lo que gana la ciudad es, bueno, va a ganar todo el terreno del actual aeropuerto, donde se puede hacer un proyecto de usos mixtos, pero sin duda el nuevo aeropuerto también es la oportunidad de hacer todo un programa de conexión con la ciudad muy eficiente. El gobierno, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya tiene todo un programa de cómo el aeropuerto se conecta a través de las principales vías que ellos ya han venido desarrollando para hacer que sea un aeropuerto bien conectado y que garantice que tiene las condiciones idóneas de conectividad a la ciudad. Estamos en la era Trump. Acabamos de llegar a una nueva era de incertidumbre desconocida. ¿Puede haber un alza importante en los costos de un proyecto como este, con la fluctuación del dólar, con el tema de las gasolinas, insumos, etcétera? ¿Puede haber un alza en el costo de un proyecto así? Esta pregunta está vinculada a la paridad que tiene el peso con el dólar. Nadie puede garantizar esa paridad. Sabemos que ha tenido volatilidad y sabemos que ese escenario seguramente va a seguir estando presente. Sin embargo, es un porcentaje menor de los insumos de la terminal que vienen del extranjero y que están dolarificados. La mayor parte de los insumos son insumos locales, nacionales.
Entonces esperamos que en gran medida la mayor parte del presupuesto dedicado a la terminal se mantenga como originalmente fue planeado, porque son insumos en pesos. Yo te pregunto, en un contexto como este de economía y malestar ciudadano, ¿es el momento adecuado para construir algo como esto, Fernando? No me cabe duda, porque la infraestructura aeroportuaria de la Ciudad de México está caduca y en condiciones deplorables hace ya muchos años. El poder invertir en infraestructura es una inversión a largo plazo. El ciclo político americano podría ser de 4 o en el peor de los casos 8 años. Sin embargo, esos ciclos no deben de afectar la inversión de largo plazo del país. Entonces me parece responsable y me parece admirable que el gobierno esté invirtiendo en proyectos que permitirán el crecimiento económico y turístico de México en el futuro. A mí no me cabe duda que incluso a nivel de seguridad es una de las decisiones más acertadas. ¿Su trabajo ha concluido ya? Digamos, ¿han entregado ya el 100% de la visualización que habían hecho del aeropuerto? ¿Ya está entregado o cuáles son los pasos que siguen para ustedes? Nosotros ya entregamos hasta la última fase, que fueron más de 10,000 planos, la fase de documentos constructivos. Y ahora viene la fase de la construcción, donde haremos una supervisión de la obra del proyecto, que es básicamente un acompañamiento que permite al cliente tomar las mejores decisiones a lo largo de todo el proceso. Al final México tiene las playas más bonitas y muchos de los destinos turísticos más importantes del mundo, una biodiversidad y fauna singular de las más importantes del mundo. Pero qué mejor que poderla reforzar con una infraestructura de conectividad de clase mundial como un aeropuerto como el que necesita México, ¿no? Pues ineludible referencia a tu parentesco con Carlos Slim. No, yo creo que lo que empezó aquí fue básicamente que México sabía que tenía que hacer una infraestructura de clase mundial, sabía que era una oportunidad única a nivel de arquitectura. Cuando se hizo el concurso había un jurado multidisciplinar de expertos, entonces créeme que no fue una experiencia sencilla, tuvimos que traer a la mejor gente del mundo. Entonces yo creo que lo que era prioritario para el gobierno era un equipo que tuviera la experiencia de haber hecho aeropuertos complejos en el mundo. Sin lugar a dudas mi socio la tiene, Foster ha hecho muchos de los mejores aeropuertos del mundo, el más grande del mundo, Beijing, en tiempo récord, 4 años, y el de Hong Kong. Entonces sin lugar a dudas la experiencia que traía el socio internacional fue, yo te diría, de lo más relevante, y el conocimiento local que teníamos del lugar. Por último, Fernando, 2020, ¿cómo definirías en una frase el aeropuerto de la Ciudad de México? Que en el mejor de los casos yo estaría muy satisfecho si es un aeropuerto que es un aeropuerto digno para el país que tenemos, que es un país extraordinario. Muy bien, gracias.